piden y a su vez, o sea que va a ser una exposición internacional, Enrique está. Encantado, te agradezco mucho además la deferencia de haberme convocado. No, al contrario. Vamos empezando, amigos, esta sesión de P4. Hoy día muy honrados de contar con la presencia de un joven representante de la política y de los buenos además. Yo quiero empezar la reunión contando brevemente una anécdota que tiene que ver con el presidente Alan García y que en realidad tampoco se le he contado a Enrique, es inédita para él también. Y ocurrió en lo que fue la última reunión que tuvimos con el presidente García en vida. Tenemos un grupo, los exalumnos de la Católica, que estábamos en la misma época política ahí de la universidad y que desde ese tiempo pues, nos conocemos y hemos vivido varias lides universitarias, posteriormente en la praxis política también con ellos, y queda pues un grupo que le llamamos de la Fraternidad del Higo, que integran conocidos miembros del partido aprista, ¿no? Entonces fuimos a un restaurante, El Hornero de Chorrillos, y el presidente pues estaba prácticamente en una visita poco anunciada. Casualmente Roque había llegado tarde junto conmigo. Bueno, nos habíamos encontrado en la puerta y cuando entramos la mesa estaba ampliamente llena, ¿no? O sea, 10 comensales a un lado, al otro, incluso la cabecera ya estaba ocupada del hornero, ahí el privado el de Chorrillos, que es la casa antigua, ¿no? Al fondo, el privado, amplio, y el presidente también, que también había llegado un poco tarde, se había quedado en el piso primero, ¿no? Tomando una cerveza, se encontró con César Campos y demoraron lo que demora la cerveza, subieron al segundo piso ya más tarde todavía que lo que habíamos llegado ya atrasado Roque y yo. Entonces, como Roque llega conmigo, ambos nos dividimos un lado de la mesa, ¿no? Roque entró al fondo y yo me quedé inicio. De los dos lados de la mesa estaba quedando frente a Roque el almuerzo. Y finalmente cuando entra pues el presidente Alan García, el Roque diplomáticamente le cede su sitio, o sea, me dejó frente a frente al presidente, ¿no? Y las 3 horas del almuerzo me quedé frente a frente al presidente, entonces capté pues absolutamente todas las impresiones de lo que es un extraordinario personaje que fue muy querido además para Enrique, pero sobre todo viene a colación la anécdota porque si alguna persona el presidente Alan García destacó, y lo recuerdo muy bien, e hizo hincapié además, fue de Enrique Valderrama. Entonces, ello siempre sentí como una predisposición, un anuncio de que Enrique viene para grandes cosas en el Perú. Y yo quiero que en ese sentido todos lo conozcan hoy, a Enrique, y también nuestros amigos del extranjero que se van a sintonizar o que algunos podrían estar en enlace ahora. Enrique, tus palabras de análisis coyunturales de este Perú 2020 en plena pandemia. Estimados amigos, querido Néstor Walky, te agradezco profundamente por la invitación, que me permite darles algunos alcances de lo que pienso que está sucediendo en la coyuntura y también escuchar qué es lo que ustedes piensan y cómo ven el panorama. Yo creo que ha habido un antes y un después respecto al voto de confianza que el Congreso le otorga al gabinete Ceballos. Creo que ese es el primer punto de análisis, que coincide además con un momento sanitario del Perú bastante concreto
y es la agudización de los problemas, sin duda, que trae el coronavirus, pero me parece que marca el inicio también de la declinación de los mismos, que tardarán seguramente 3 o 4 o 5 semanas más como máximo, y luego la situación empezará a normalizarse. Por lo tanto, lo primero que tengo que decir es que algunos apostaban porque este Parlamento pudiera cumplir un rol adecuado de fiscalización respecto a lo que puede hacer un Ejecutivo que claramente ha actuado y se ha acostumbrado a actuar sin control. Primero por el interreño parlamentario, que es usual luego de la disolución de un Congreso. Está además decir cuál es mi perspectiva respecto a esa disolución, sobre su constitucionalidad o no. Pero objetivamente hablando, luego de la disolución del Parlamento hay un interreño parlamentario en el cual se gobierna prácticamente sin control y luego se da cuenta al Congreso de la República. Me parece que el Ejecutivo se ha acostumbrado a gobernar en este marco. Ahora gobierna en estado de emergencia. Ha extendido el estado de emergencia hace muy poco por 90 días más. Ojo, creo que esto es ampliamente conocido. El estado de emergencia no significa necesariamente aislamiento social obligatorio. En buena medida, en buena parte, la cuarentena se ha roto ya de facto en muchas zonas. Se mantuvo regularmente rígida, y esto hay que decirlo también, bastante tiempo. Incluso hay un estudio respecto a, digital respecto a la movilización de las personas, y en el Perú, respecto a América Latina, era uno de los que más disminución de su movilidad había registrado, más o menos en un 78%. Es decir, que la inmensa mayoría del pueblo acató la cuarentena, por lo menos en la etapa que fue rígida. Luego vamos a hablar justamente de qué cosas hicieron, que más bien el gobierno, si hubiera optado por no hacer nada, las cosas hubieran estado mejor. Pero partiendo del punto del Parlamento, yo considero que algunos pensaban que este Congreso podía en algún momento fiscalizar adecuadamente al Ejecutivo. Y sin duda el voto de confianza a Ceballos es un claro indicio de que eso no va a suceder. No se ha convocado, más allá de meras preguntas, no se ha interpelado a ningún ministro, menos se ha afirmado seriamente la posibilidad de no darle el voto de confianza, menos hablar de cualquier censura. Creo que el Parlamento, en líneas generales, juega, no necesariamente coordinadamente, pero por la corriente de opinión y pensamiento que manejan los agentes políticos que ahí están, juegan la misma estrategia que Vizcarra, es decir, ir hacia un esquema populista. Vizcarra plantea determinada cuestión, el Parlamento responde con otra, no enmendándole la plana, sino tratando de ir incluso mucho más allá. Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, que hay que revisar bastante bien el tema de las concesiones, el asunto de la infraestructura alrededor de las asociaciones públicas privadas, el tema de los peajes, en donde no tiene que haber corrupción, eso es una cosa. Pero otra cosa es traerse abajo de alguna forma uno de los pilares en el tema económico que definitivamente nos va a traer problemas en el asunto de las inversiones. Creo que habían otras formas y otras maneras. El Congreso, por lo tanto, como primer punto de análisis, es funcional a la estrategia de Palacio de Gobierno. En lo populista y en lo político, yo les garantizo que este Congreso no sería muchos problemas si es que hay la necesidad de alargar el mandato. El gran problema con esta cuarentena que va avanzando, que parece que nunca termina, es que luego nos pueden decir que esta se extiende hasta agosto, hasta septiembre, y que al final, por una cuestión de plazos, porque la gente no se aglomere y por quizás no ir hacia la posibilidad de un cuestionado, creo que correctamente cuestionado, voto electrónico, se tenga que suspender o prorrogar las elecciones por 6 meses o por un año. Yo creo que el Congreso de la República estaría encantado y feliz, y sus 130 miembros probablemente igual, de repente con algunas excepciones, pero de poder quedarse pues 6 meses más o 12 meses más tranquilamente disfrutando de sus dietas y sus privilegios. Yo no entiendo cómo, evidentemente esto lo quiero dejar claro, el punto fundamental para hablar de austeridad y para hablar de ponderación tiene que ser el Ejecutivo. Pero no es posible tampoco que el Parlamento, en estas circunstancias aún con casi todo paralizado, esté gastando tanto en asesores, contraten ahora más asesores, haya un dispendio absolutamente injustificado. Creo que los partidos que han llegado ahí no tienen ninguna ruta programática clara más que tratar de ganarse el aplauso fácil. Y esto es muy peligroso, es un punto fundamental, porque he conversado con algunos agentes de diferentes gremios, tanto pequeños como grandes, y no ven
interlocutores válidos dentro de los representantes al Parlamento para con el tema de la reactivación económica o para el tema del apoyo a los emprendedores, por ejemplo. Eso es un punto fundamental. Es decir, no hay voces sensatas en el Parlamento que entiendan cómo funciona el sistema productivo nacional. Todo es impuesto a la riqueza, todo es liberar ahora el 100% de las AFPs, del fondo de las AFPs, ya ni siquiera el 25%. O sea, es decir, hay un esquema absolutamente populista que gobierna el Parlamento. Muy bien, entonces, lo primero es que el Parlamento, por populista y por querer quedarse también, en lo cual es bastante cómodo, extenderá probablemente, o tiene la vocación de extender probablemente su mandato, pero fundamentalmente de colaborar, queriendo o sin querer, con la estrategia de Vizcarra, que es la de concentrar el poder sin freno y sin control. Ese es un primer tema. Otro asunto fundamental del cual tenemos que darnos cuenta también es el asunto de la estrategia sanitaria en el país, que claramente ha fracasado. Nosotros debemos comprender que el Perú está alrededor del puesto número 43 demográficamente en el mundo. No sé si acá hay de repente gente que maneja estadística o que son ingenieros, pero estamos en el puesto 40-43 aproximadamente. Pero a nivel de los contagios estamos en el puesto número 8. Somos el 8º país en el mundo con más contagios. Y si nosotros hablamos de la variación porcentual del número de muertes, somos el primer país en el mundo con más de 54% de variación de muertes en el espacio del coronavirus, en el tiempo del coronavirus. Y esto es muy importante porque finalmente, ante el debate de las pruebas serológicas, las pruebas moleculares, lo que va a terminar mandando van a ser la cifra de fallecidos. Punto seguido, hay que decir que hay un subregistro brutal de fallecidos respecto al COVID. Pero lo concreto es que si nosotros analizamos en marzo, abril y mayo, encontraremos que fundamentalmente en abril hay más de 3.000 fallecidos que no son usuales. En el Perú mes a mes fallecen alrededor de 9.000 personas. En abril han fallecido más de 12.000 y en mayo han fallecido más de 20.000. Y en lo que va de junio habría que hacer un registro también respecto a eso. Hemos calculado con algunos amigos que aproximadamente debemos estar alrededor de 20-25.000 incidencias o fallecidos por coronavirus en el Perú, lo cual revela una catástrofe sanitaria en el país, pero que muy bien Vizcarra está ocultando. ¿Por qué esto es relevante? Porque cuando pase este tema, cuando en 4 o 5 semanas el asunto baje naturalmente, o porque las teorías de determinados científicos en Europa, en Israel, en determinadas partes del mundo, terminen siendo reales, es decir, que el virus tiene un episodio en el cual, o un momento en el cual ya envejece y su letalidad baja, etc. O porque hemos ganado la llamada inmunidad de rebaño, porque todo el mundo se va a contagiar. El punto es que en 4 o 5 semanas yo creo que esto se va a empezar a disipar notoriamente. Y si el gobierno mantiene el enfoque de este subregistro, que hoy día está en 5.000, que quizás para el fin de la pandemia pueda llegar, pues no sé, las cifras oficiales lleguen a 8.000 o a 10.000, yo estoy convencido que con el apoyo de cierto sector de la prensa, el gobierno puede tranquilamente vender su gestión de la crisis como victoriosa. Y eso es un gran problema porque deja a un gobierno populista, a un gobierno sin perspectiva de apoyo concreto al crecimiento económico, en una posición muy ventajosa respecto a la opinión pública, y ya gobernando prácticamente sin control. Yo tengo una visión democrática social, soy aprista, no considero que la actuación de la izquierda criolla en el Perú, de la izquierda de café, que algunos le llaman, sea adecuada, y creo que han estado mucho tiempo al costado del presidente Vizcarra, pero esto lo cito porque ahora siento que ya no los necesita ni a ellos. Yo siento que Vizcarra ya no necesita ni a los llamados caviares ya, y que si luego vende una gestión victoriosa respecto al tema sanitario únicamente, puede gobernar ya absolutamente sin control, o sea, sin ni siquiera un mínimo contrapeso de ninguna parte de la sociedad civil, ya ni siquiera con sus aliados usuales. Yo quiero que recuerden, y esto ustedes lo han vivido, que Fujimori llegó rodeado de esa gente también. Me parece que incluso tuvieron un par de ministerios en los primeros meses, en los primeros el primer año y medio. Y luego, poco a poco, lo fue retirando, y cuando da el golpe, hace un cambio y hace un giro, digamos, de liberalización total de la economía y una serie de cosas que también podríamos conversar, ¿no? Que no necesariamente fueron negativas. Definitivamente el balance final es crítico respecto a que se rompió la
la democracia en el Perú, la institucionalidad, y al final terminó en una gran corrupción. Pero creo que la apertura comercial ha ayudado al país a crecer, que eso es un punto fundamental. Creo que lo que se montó en el Perú fue un modelo de Estado ultraestatista con Velasco, que lamentablemente Belaúnde continuó y que lamentablemente también el APRA continuó en el primer gobierno. Y creo que eso es una gran autocrítica que hay que hacer. No tuvimos la suficiente serenidad para empezar a desmontar el Estado velasquista al cual Belaúnde no quiso tocar. Y el terrorismo y otras circunstancias agravaron la situación, con lo cual terminó en un escenario de crisis económica brutal. Pero ese mismo tema lo traigo a colación ahora, porque además de hablar de una estrategia victoriosa del presidente Vizcarra, viene el segundo espacio, y es lo que yo había dicho, que es probable que puedan convenir los diferentes poderes del Estado para alargar sus mandatos. Y esto cifra alrededor de la posibilidad de cómo se operativiza. Y una forma de operativizarlo, lamentablemente, es convocar a un proceso constituyente, un gran proceso de gran reforma constitucional. Y el argumento puede ser, bueno, por razones sanitarias no podemos exponer a que mucha gente vaya presencialmente a votar. Pero a la vez el país requiere grandes cambios, el coronavirus ha evidenciado en el mundo que el modelo neoliberal ha fracasado y tenemos que darle al Estado un rol mayor en la economía, por lo tanto no bastan simplemente 2 o 3 arreglos en la Constitución, tenemos que ir hacia un nuevo contrato social. Y con ese argumento terminan convocando a una irresponsabilidad mayúscula. Yo no creo que el Perú merezca una constitución, una nueva constitución que nazca bajo el auspicio de Urresti y de Vizcarra, por muy respetables que ellos puedan ser. Creo que no están ni capacitados, ni el momento es el adecuado, ni la crisis económica que va a sobrevenir le ayuda un poco a paliar el hecho de que cambiemos la Constitución. Por lo tanto, lo primero es eso. Lo primero es la perspectiva de que no va a haber un Congreso que controle, va a haber un Congreso colaboracionista con la continuidad en el poder, con algunas variables. Va a haber un intento de Vizcarra por vender la gestión de la crisis sanitaria con acierto, apoyado por un sector de los medios de comunicación, lamentablemente, ojalá que me equivoque. Va a haber una relativa aceptación de esa narrativa. Luego va a haber la posibilidad de abrir un momento constituyente en el país. Y luego lo que yo identifico también es que paralelamente se van a gestar un descontento económico muy grande. Y es que en el Perú se van a perder alrededor de 3 millones de empleos o más. Quiero acá que nos enfoquemos en un punto básico y fundamental. El 70% de la economía nacional es informal. Eso está, creo, bastante claro. Pero este 70% solamente produce el 30% del PBI aproximadamente. El otro 30%, el que es formal, produce el 70% del PBI. Y esto es importante porque el gobierno no ha tomado medidas adecuadas ni para el 30% del PBI, ni para el 70% del PBI. Estoy hablando ya de PBI nada más. En el 70%, que son los grandes sectores, estamos hablando de minería, estamos hablando de pesca, estamos hablando de construcción, estamos hablando de la agroindustria que ha crecido en los últimos tiempos de manera galopante e importante, que creo que es el presente y el futuro también. El gobierno dio marchas y contramarchas respecto a la famosa fase 1, respecto ahora a la famosa fase 2. O sea, proponía protocolos y luego los cambiaba. Es más, llegó a la locura controlista, y esto no se habla mucho, eso es un tema muy importante que creo que deberíamos hacer presión desde la sociedad civil para defender el enfoque de la inversión y el crecimiento económico. Me permito citar a Aya de la Torre cuando él decía, nosotros no necesitamos quitarle riqueza al que la tiene, sino crearla para el que no la tiene, sacar a la gente de la pobreza, darle las herramientas y las posibilidades a los emprendedores que puedan trabajar, que puedan acumular, que puedan crecer. Y este gobierno lo que hizo fue una locura mayúscula, que menos mal la corrigieron la semana pasada, y es que había que tener autorización previa para operar. O sea, no es que tienes los protocolos y luego supervisan si los cumples o no. No, primero había un tema previo y eso era pues una locura, no se iba a reactivar nunca el 70% del PBI así. Y en segundo lugar, y esto toca una parte de la mediana empresa, incluso la pequeña y toda la parte micro, el programa Reactiva Perú ha sido pensado únicamente para la gran empresa, lamentablemente, que hay que apoyar, por supuesto. Hay que tener en cuenta que la iniciativa empresarial en el Perú corresponde fundamentalmente a la microempresa. La gran empresa, más o menos
tiene un 96, 90, perdón, menos de 2% en el Perú. Y para ellos ha ido aproximadamente 60.000 millones para estos créditos. Y sin embargo, para la microempresa solamente han destinado 300 millones inicialmente y luego aumentaron. Y esto es grave porque hay una falta de perspectiva respecto a la democratización del crédito, que eso es un punto importante. En el año 2008 solamente estaban autorizada la banca para realizar determinadas operaciones financieras. En el 2008 hay una democratización del crédito en el cual las cajas y otros agentes financieros también eran autorizados para otorgar estos créditos. Ahora pareciese que hubiésemos regresado al esquema previo al 2008, donde solamente la banca concentra la posibilidad de otorgar estos créditos, lo cual me parece negativo. Por lo tanto, no ha habido una estrategia ni para el 30% del PBI, ni para el 70% del PBI, aún menos. Y esto lo que va a originar, lamentablemente, es pérdida de empleo, primero. Luego, lamentablemente, creo que va a venir una ola de incremento delictivo bastante severa, en un contexto en el cual las fuerzas del Estado están diezmadas y desmoralizadas. Creo que alguno de ustedes debe tener amigos que de repente son altos mandos militares o policiales. Pregúntenle cuál es ahora lo que piensa la policía, por ejemplo, respecto al régimen y cómo los han apoyado. Prácticamente los han abandonado. Ustedes saben que no han tenido material de bioseguridad. Bueno, los médicos ni qué decir. Pero ante el incremento de la delincuencia, sumado al hecho de una policía diezmada por las bajas que han tenido, han fallecido muchos policías, y además desmoralizada, yo creo que ese cóctel no es muy positivo. Y acá me quiero remitir ya en una perspectiva histórica a lo que pasó el primer tercio del siglo pasado. Hacia los años 30 había un esquema, se configuró un esquema en el Perú en el cual había un líder, un presidente, que había llegado, que era parte de alguna forma u otra de un viejo esquema, que era el civilismo, al cual finalmente traiciona, que es Leguía, con una perspectiva modernizante, pero que termina convirtiéndose en un dictador, ¿ok? Y surge además desde las bases populares del país el APRA, pero también con un contenido popular innegable, pero definitivamente sin una visión democrática, Sánchez Cerro. Mi gran temor es que Vizcarra sea un nuevo Leguía. Mi temor es que Vizcarra, que viene del Club de la Construcción, que viene del entorno empresarial, necesite encontrar un nuevo rival. Ya no tiene el Congreso, ya. El Congreso fujimorista, obstruccionista, aprofujimorista, que le decía a él cínicamente, porque yo recuerdo, y ustedes revisen las publicaciones, los primeros días del mandato del ingeniero Vizcarra, los primeros días nada más, paraba de arriba abajo con Galarreta y pareciese que le hubiera debido la presidencia a coordinaciones que realizó con ellos. Pero me temo que Vizcarra puede provenir del Club de la Construcción, pero a pesar de eso, él dé un giro y el nuevo enemigo que busque sea el empresariado opresor, sea el empresariado hambreador, y empiece una narrativa contra los agentes económicos que al final va a afectar a los grandes, a los pequeños y a los micros sobre todo, porque los más pobres son los que sufren cuando demagogias populistas se instalen. Y lo peor que temo es que esa narrativa ni siquiera lo termine beneficiando a él, sino que abra la puerta a una construcción política aún peor, dentro de la cual el mismo Urresti pueda aparecer pues un lord inglés, ¿no? Nosotros no sabemos lo que se está gestando en el sur del Perú. Yo no digo Antauro porque en teoría está impedido de postular, pero algo como eso no es descabellado en este momento. Y ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Por lo tanto, lo que creo y pienso que tiene que hacer las diferentes perspectivas que creen tanto en las libertades económicas, en la justicia social, pero en el marco democrático, es tratar de articular algunas perspectivas para hacer presión por varias cosas. Primero, para que el señor Vizcarra y el Congreso de la República actual que tenemos, que dicho sea de paso no tiene muchas luces, puedan irse el 28 de julio del año 2021. Ese es un punto fundamental, que haya una continuidad, perdón, que haya un cambio, un recambio. Y segundo, que no se toquen las bases de la libertad económica en el Perú. Nadie dice que el sistema no requiera, sin duda, algunos ajustes. Yo, digamos, soy democrático social, soy aprista. En las grandes corrientes de pensamiento mundial sería un socialdemócrata.
por supuesto que necesitamos ajustar algunas cosas. Por ejemplo, el tema previsional en el Perú, sin duda hay que revisarlo. Que el cálculo, el año de cálculo respecto a las jubilaciones sea 110 años, me parece un exceso. Me parece un exceso el costo de los créditos financieros. Hay una serie de cosas que hay que consensuar, hay que revisar y de las cuales definitivamente tenemos que debatir. Pero no la podemos debatir con Urresti siendo pues una fuerza en el Parlamento, no lo podemos debatir con un presidente que uno no sabe si se quiere quedar o no. Creo que el momento de hablar de esos cambios debe ser después, no ahora. Por lo tanto, creo que debemos unirnos para que la perspectiva económica se mantenga vigente. Y debemos también impulsar determinadas cuestiones que el gobierno esperemos que tome. Una de ellas es, o el futuro, mejor dicho, hacia el 2021 en adelante. Creo que lo que se ha demostrado ahora es que el sector privado, para atender determinadas cosas, ustedes han visto cómo hace muy poco un gremio empresarial acaba de donar 137 respiradores, lo cual me parece, y Zamora no puede comprar ni siquiera oxígeno. Estoy dando datos concretos, no es que yo tenga un tema personal con el señor Zamora, pero me parece increíble que con todo el poder del Estado no hayan podido prever un tema que era lógico. No estamos hablando ni siquiera de camas UCI, estamos hablando simplemente de oxígeno. Pero creo que importante es ir al debate, amigos, de la reducción del Estado. Yo creo que nosotros debemos tener un Estado fuerte. Yo creo que tenemos que tener un Estado mucho mejor dibujado. Creo que con 10 ministerios sería suficiente. Creo que debemos entrar a una política y una mirada de austeridad respecto a proyectos que realmente se necesiten. O sea, propongo primero una reducción del tamaño del Estado en cuanto a los ministerios. Básicamente, no propongo que se despida gente, para nada. Propongo que con la fusión ministerial se puedan reasignar algunas competencias que permitan básicamente el ahorro, ¿saben en qué? En las consultorías que el Estado contrata. Consultorías absolutamente inútiles. La mayoría consultorías tipo swing, que creo que eso no le aporta absolutamente nada al país. Y creo que eso sería un punto importante, una reducción y fortalecimiento del Estado. En segundo, una política general de austeridad, tanto en el asunto de las consultorías como en la publicidad que el Estado contrata en los medios de comunicación. Nosotros pudiéramos hacer muchísimas cosas con todo el dispendio estatal que existe. Creo eso es algo fundamental. Tercero, y en el tema de la austeridad me parece importante y básico también repensar algunas cosas. Yo decía, Talara está avanzado en un determinado punto. Algunos dicen, solamente falta 1.500 o 2.000 millones de dólares para terminarlo. Yo me pregunto, ¿vale la pena realmente terminar eso? Son 2.000 millones de dólares, no estamos hablando de poco dinero. Y cuando he preguntado con algunos expertos, más o menos en cuánto tiempo recuperaríamos esa inversión total de alrededor de 8.000 millones de dólares en Talara, me responden que aproximadamente en unos 50 años. Ahora yo les pregunto, ¿en 50 años es absolutamente seguro que el combustible fósil sea una realidad igual que lo es ahora? Yo no me arriesgaría, 2.000 millones de dólares, estamos hablando de una cifra muy importante. Yo haría un gesto patriótico de cancelar el proyecto de Talara. Creo que es una cosa importante. Sería además un punto de inicio hacia un esquema de austeridad estatal bastante potente. Tercero, me parece básico e importante ir también hacia reducir al 20% como máximo todos los trámites y todos los permisos que se tiene que hacer para alrededor de la iniciativa de la inversión, ya sea pequeña iniciativa empresarial de emprendedores o la gran inversión. Hay que reducir a la quinta parte, como sea, hagamos una síntesis normativa para permitir que la inversión pueda venir al país. Creo que es el momento en el cual más bien abrir un poco la cancha y no pensar en soluciones o en perspectivas estatistas, además, digamos, de hace bastantes décadas ya superadas. Creo que es un punto fundamental. Si no vamos a ese esquema, creo que eso va a ser complicado. Creo que es importante, además, impulsar en el debate público un acuerdo nacional por la infraestructura en el Perú. Yo conozco la experiencia de Asia. No propongo necesariamente la mirada china, porque algunos podrán decir, bueno, pero no es una democracia, etcétera, ¿no? Pero en el Asia en general, en varios lugares, no solamente en China, por ejemplo, está al frente, que con los que no se llevan bien los chinos, justamente los taiwaneses. He visitado Pekín y he estado también en Taipei. Y he visto la capacidad que tienen desde diferentes miradas y concepciones de la vida de entender la planificación como algo fundamental.
¿por qué nosotros no podríamos generar un consenso alrededor de algo parecido o alrededor del Acuerdo Nacional por una política nacional de infraestructura en el Perú, priorizando las 10 grandes obras que en 25 o 30 años nosotros queremos tener como sociedad? Taiwán hizo exactamente eso, las 10 grandes obras lo denominó. Se pasaron 25 o 30 años y tuvieron 10 megaproyectos inmensos. Y creo que en el Perú podríamos hacer lo mismo también. No sé, se me ocurre uno, podría ser el Tren de la Costa, por ejemplo, para otro ejemplo, una gran hidroeléctrica, que existen algunos proyectos alrededor de eso. Pero necesitamos un acuerdo, porque pareciese que cada gobierno, que cada presidente de la República viniese con una agenda concreta de proyectos que tienen más que ver seguramente con la financiación de sus campañas que con una política nacional. Creo que podríamos empezar también a ponernos de acuerdo con eso. Y en el corto plazo, y con esto quiero terminar, en el corto plazo, para escuchar además, me gustaría mucho saber qué piensan ustedes. En el corto plazo creo básico e importante una política agresiva para la reactivación del empleo en el Perú. Yo creo que aquel partido, aquel movimiento o aquel candidato que quiere tener un gran impacto debe saber frasear y debe saber cómo prometerle al Perú que de julio del 2021, por ejemplo, a julio del 2023, en 24 meses, va a ser capaz de impulsar la creación de 2 millones de puestos de trabajo, por ejemplo. Creo que eso sería una cuestión vital e importante. Ese creo que es el punto central, cómo nosotros reactivamos en el empleo en el Perú. Y sobre eso se abre todo lo demás. ¿Podremos reactivar el empleo en el Perú cerrando el esquema a los proyectos mineros, por ejemplo? ¿Podremos reactivar el empleo en el Perú si no vamos hacia un esquema de formalización de la pequeña minería? ¿Podremos reactivar el empleo en el Perú si no impulsamos la reducción de los trámites, por ejemplo, alrededor de los proyectos de construcción en el Perú? Grandes, pequeños, si no potenciamos, por ejemplo, la vivienda social a través del Fondo Mi Vivienda y por ahora, después de la emergencia, ahora que se va a necesitar también reactivar el empleo, no se triplica, por ejemplo, su capacidad. Alrededor de la idea de la reactivación del empleo, que es una agenda social concreta, yo creo que deberíamos, aquellos que creemos en el progreso y en el desarrollo en la patria, construir algunas ideas. Ya seguramente en la ley electoral cada quien elegirá pues un representante, pero creo que esas deberían ser las ideas fuerza para salir de la crisis. El momento para el Perú, si bien estamos atravesando un vía crucis por la incapacidad de nuestros gobernantes, porque, y con esto remato, cuando les dije que si no hubiéramos hecho nada estaríamos incluso mejor, no es por una mezquindad respecto al gobierno, no. Si el gobierno no hubiera tomado ninguna medida, no se hubieran tomado 3 medidas absolutamente absurdas. La primera, el pico y placa por género. Ustedes vieron las aglomeraciones que generó, más contagio. Segundo, no se hubieran ido al esquema de la ayuda vía bonos a través de los bancos. Segundo error. Tercero, no se hubiera reducido las horas en las cuales se pueden acudir a los mercados. Redujeron las horas a la mitad. Es decir, si una masa de 100 va a un mercado durante 10 horas, es obvio que si tú reduces eso a 5 horas, la aglomeración va a ser mayor, no va a ser menor. Y recién al día 70 más o menos, el presidente Vizcarra dijo que un foco de contagio eran los mercados. Brillante, porque que yo recuerde, los reportes por lo menos oficiales de China continental hablan que la pandemia se originó en un mercado, en Wuhan. Por lo tanto, creo que no había que estudiar mucho para saber que esos iban a ser unos focos de contagio fuertes. Si el gobierno no hubiera tomado esas 3 medidas, creo que hasta mejor estaríamos. El tema de los autos, por ejemplo, que no se pueda transitar un buen tiempo vehículos particulares y que te obligasen a salir en transporte público. O sea, es mejor ir en un bus de 20 personas que en un auto privado de uno, lo cual no tiene ninguna lógica. Por lo tanto, creo importante que revisemos estas cuestiones, creo importante que empecemos a mirar esto, el debate de la reducción del Estado, la apertura comercial para seguir atrayendo inversiones, que veamos la política nacional de austeridad, veamos la reactivación básica del empleo como mensaje fundamental, en un contexto, además, de nueva guerra fría internacional. Porque lo que va a haber en el mundo ahora es una nueva guerra fría, entre la perspectiva y el modelo de control de la pandemia e impulso de la reconstrucción mundial de la China continental y de Estados Unidos con sus aliados. Estados Unidos acaba de romper con la OMS.
Japón ha criticado duramente a la OMS. Alemania ha criticado duramente a China. Por lo tanto, ya básicamente estamos viendo cómo se van jugando las piezas a nivel mundial. Y algunos dicen muy seguros que China rápidamente va a pasar por encima de los Estados Unidos pronto. Yo no estaría tan seguro, ¿eh? Los coreanos no sé de quién son más aliados. Yo no sé con qué rol va a jugar la Europa más fuerte, que es básicamente Alemania, porque España e Italia, que pueden tener la tentación de ser más pro-chinos, habría que ver la salud de sus economías previo a la pandemia también. Yo creo que Alemania va a jugar un rol distinto. Japón. Y una cosa fundamental, antes de que la pandemia se agudice en Estados Unidos, ustedes recuerden las noticias, veíamos a un victorioso Trump entrando a la India. La India tiene 1.300 millones de habitantes. Y es una potencia, además, en términos cibernéticos de investigación. Yo no estaría tan seguro de lo que va a pasar en los próximos 25 años. Por eso creo que América Latina tiene que buscar su propio camino. Y en medio de la guerra comercial, de la nueva bipolaridad, tratar de sacar lo que mejor podamos de ambos. Y eso solamente lo pueden hacer estadistas, partidos políticos, empresarios comprometidos con su patria. Vizcarra pues no está pensando en eso en absoluto, no tiene esa visión. Ojalá que no tengamos la maldición en este contexto que le puede beneficiar al Perú elegir, bueno, ni siquiera lo hemos elegido, pero elegir a alguien así de mediocre como él, que haga que el Perú se quede rezagado en el contexto internacional y por lo tanto económico. Recuerden que antes de que al Perú le llegue ayuda de Estados Unidos o de China, increíblemente le llegó ayuda primero a Ecuador, increíblemente le llegó ayuda primero a Chile, y el Perú ha quedado pues rezagado cuando en realidad su relación con Estados Unidos siempre ha sido buena, y su relación con China siempre ha sido estratégica. Increíble que hayamos quedado a la cola de ellos. Yo les agradezco por haberme escuchado y me gustaría ahora saber lo que ustedes piensan. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ha estado muy importante, interesante tus reflexiones y queremos dar el uso de la palabra a Axel Böhmer. Hola Enrique, muchas gracias por tus palabras, realmente interesante y tienes una base de datos al día impresionante y refleja realmente lo que está viviendo el país y lo que sentimos muchos de nosotros. Nos encontramos sí en una etapa crítica donde pronosticamos una caída del 15% del PBI, pero el PBI, como vemos, refleja y siempre ha sido el número que nos ha guiado en el crecimiento económico. Pero es una cifra, digamos, teórica para los economistas, porque no vislumbra el desarrollo real de una nación. Podemos haber crecido 7%, 4, 5, 8%, pero la población no ha ido de la mano con ese crecimiento del PBI. Hemos ahorrado durante los 30 últimos años un número bastante fuerte de reservas públicas que hoy día las estamos, para mi criterio, y comparto lo que dices, con políticas populistas repartiendo para beneficio, para sanar una herida momentánea. No estamos generando riqueza. Citaste a Aya de la Torre y me parece muy correcto lo que afirmó en ese momento. ¿Cómo hacemos para crear riqueza? Es una de las grandes preguntas que en parte con tu estrategia, con tu punto de vista, has dado a conocer qué habría que hacer. En la historia reciente han llegado al gobierno, al poder, muchos políticos con una idea principal, con un lema, que al llegar al poder lo olvidan y se encuentran en el poder legislando ajeno al bien común, a la realidad y al bienestar de todos. El Perú primero, lemas varios que hemos escuchado. Lo triste es que en este momento no tenemos un gobernante que transmita una visión con claridad qué es lo que quiere. Tú has descrito, y me parece bastante acertada tu diagnóstico de lo que está sucediendo. Sabemos que el Perú es amplio y ajeno, y sigue siendo amplio y ajeno. Es una nación con muchos recursos, es una nación interesante para muchos países
en el mundo, llámese China, llámese Estados Unidos, sobre todo nuestra alianza con China, tenemos un potencial humano que es un recurso muy importante, creo yo, que es joven, emprendedor y recursero, y muy trabajador. Y es recursero porque la informalidad es su modo de vida, es su necesidad para subsistir y existir. Habría que, en una larga discusión, ver por qué hay informalidad y, a mi criterio, es el mismo Estado el que fomenta, y sobre todo este último gobierno, fomenta la informalidad con sus medidas y sus planes de reactivación que no son del todo coherentes y tienen muchos errores. La agroindustria, de donde vengo y he tenido casi 30 años de experiencia, hoy en día genera 7.000 millones de exportaciones. Tal vez genera menos que la minería, pero le da trabajo a mucha gente de campo y ese número es impresionante y debe ser validado en la política nacional. Voy a conectar un ratito. Pasó con Axel. Y ha ido a conectar, parece, audífonos. Le vienen a entregar su cena. Enrique salió también. Enrique también está con problemas de... Ah, no, ya está. No, no, yo estoy acá. Sí, no, Enrique Richter. Enrique Richter. Ah, ya. Sí, Bien, voy a traer Tocayo. mi celular también para poder hablar porque su así no se me tocayo. corta cuando hablo. Ay, perfecto, ya. Oh, pero lo que dice Axel es cierto, ¿no? Sí, De repente el aporte de la minería es mayor, pero respecto a la inversión, digamos, por metro cuadrado, la agroindustria es muy superior pues, a la minería, o sea, el empleo que da sí. es muchísimo mayor. ¿Ya estás, Axel? Ahí está. Disculpen, te había desconectado la batería. Bueno, entonces, la agroindustria es un gran motor. El Perú es rico en recursos, tiene condiciones favorables y se ha vuelto un productor de alimentos para el mundo. Tenemos una muy buena reputación en todos los productos de agroexportación que tenemos y no somos un país industrial, no estamos industrializados. Los números de las pymes es importante, hay mucho trabajo, pero es confección, es servicio, no es producción, no es industria. Entonces, nosotros dependemos de las exportaciones de pesca, minería y agrícolas, agroindustria. Por otro lado, el Estado ha ahorrado por la política coherente económica que ha tenido durante los últimos 5 gobiernos, que han mantenido una línea que en estos momentos puede hacer que se siga manteniendo, pero ante la perspectiva de lo que has nombrado y dicho, y con este sesgo populista del gobierno, puede hacer que empiece a variar, y ahí sí nos deberíamos de preocupar. Entonces, el Estado no ha fomentado las condiciones para que toda nuestra población tenga servicios básicos de primera. No ponemos el bienestar común como urgencia nacional. No ponemos la calidad de vida como urgencia nacional. No ponemos que los peruanos, que tanto decimos, trabajamos y vivimos por los peruanos, vivan acorde a lo que demanda hoy en día un país moderno del siglo en que vivimos. Vivimos apagando incendios, mas no evitando que esto suceda. Queremos crecer, la industria quiere crecer, la agroindustria quiere crecer, pero no hay profesionales suficientes para cubrir todas las plazas. Podemos hacer un megaproyecto, terminar Chavimochic, el 20% de hora que falta, las 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 hectáreas que sean, pero a la hora de la hora no conseguimos profesionales para cubrir los puestos requeridos. Y la mano de obra en la agroindustria es una demanda permanente. No fomentamos, como decía,
esto que ocurre con la salud hoy en día, la falta de oxígeno, la falta de camas, hospitales inaugurados pero vacíos, falta de profesionales en el sector médico, es una vergüenza nacional. Y nos estamos dedicando a importar médicos de otros países y no estamos trabajando en facilitar que los recién egresados puedan cumplir esa función de médicos para servir en su propia patria a sus compatriotas. Hay incoherencias en la política que siempre me han llamado la atención del comportamiento en nuestro país. ¿Por qué nos, vulgarmente dicho, serruchamos del piso y no solidarizamos o formamos sinergias para crecer y hacer las cosas como debe ser? Necesitamos, creo yo, y es la oportunidad de diferenciarnos como nación, de diferenciarnos en temas energéticos. Tú lo has dicho y comparto plenamente. 2.000 millones, 2.500 millones más para Talara, ¿para qué? ¿Quién es el cerebro que dice, esos 2.500 millones mejor los invierto en educación? Claro, a largo plazo no va a dar resultados. En infraestructura, en mejoramiento de una serie de necesidades que van a producir más rápido y van a tener una recuperación más rápida que los 50 años que dices tú con la refinería de Talara, cuando ya todo será eléctrico y todos nos movilizaremos por energía magnética por el espacio sin necesidad de arrancar un vehículo. Entonces, ese momento de innovación, hoy en día las nuevas infraestructuras con alianzas con Taiwán, por haber mencionado ese país, nos pueden traer inversión de primera, inversión de última tecnología, inversión que va a perdurar para los próximos 50, 100 años y dar ese gran paso tecnológico de servicios y de calidad de vida para todos los peruanos. No tenemos un enfoque de bienestar, no tenemos un enfoque de que queremos que todos los peruanos vivan mejor. La digitalización del Estado va a un paso de tortuga, mientras que la sociedad avanza rápidamente. Hoy estamos reunidos por este medio y tenemos problemas de ancho de banda, tenemos problemas de que se cuelga, tenemos problemas con amigos que están en provincia, que no se pueden conectar. Entonces, la educación a distancia, la educación que está promoviendo el Estado como gran avance. Conozco casos de profesoras que dan clases a niños en Huaraz, en un pueblo en la Cordillera Negra, y es una joven, trabaja casi 18 horas al día dictándole clases a 8 niños. Yo realmente me quito el sombrero y la felicito por la pasión que le pone, la dedicación que le pone, pero es realmente impresionante educar desde una casa acá en Lima a un niño en el Ande que tiene que esperar que su padre regrese de la chacra para que le preste el teléfono y se ponga a hacer una clase de lenguaje, de matemáticas, de lo que sea, ¿no? Entonces vivimos realidades totalmente ajenas y no nos damos cuenta de lo que es el Perú en sí. No estamos realizando las diferencias que tenemos. 10 millones de habitantes en Lima, centralizados, y 20 millones o 15 millones de habitantes en Lima y en el resto del país. Una infraestructura, paisajes lindos, comida linda, gente linda, pero estamos gobernando ¿para quién? Y acá seguro en la conversación va a salir el tema de la regionalización, va a salir el tema del exceso de leyes que tenemos, va a salir el tema de la falta de respeto del medio ambiente. Una de las oportunidades, a mi criterio, a nuestro criterio, es que la Amazonía debería ser un pulmón verde de la nación. ¿Por qué no capitalizamos esos intangibles que tenemos antes de destruirlos?
¿Por qué solamente vemos lo clásico y no somos innovadores y cambiamos un poco el enfoque y rompemos paradigmas para ese Perú de los próximos 50, 100 años? Gracias. Gracias, Axel. ¿Comentas, Enrique? Vamos a otra intervención. No, bueno, mira, he tomado algunas notas. No sé, como guste el moderador. Bien, damos entonces uso la palabra gracias a Oliver Stark. De siempre. Gracias, gracias. Estaba diciendo que agradecía tu participación y que me gustaba el análisis político que habías hecho, ¿no? También me parece bien esa posición clara y contundente en cuanto a tu idea política, ideología política, la socialdemocracia. Veo por lo escuchado que estás en la parte moderna de lo que es una socialdemocracia, lo cual me parece muy bien. Y eso me lleva a dos preguntas muy rápidas, muy contundentes. Quisiera también dejar a los otros ahí un poco, ya se nos está yendo el tiempo. Uno es el tema de los partidos políticos, ¿no? Muchos, yo creemos que los partidos son pues los think tanks, los que nos permiten un pensamiento en profundidad, de un modelo que queremos aplicar para, según nosotros, hacer el bien común, ¿no? Como representante de un partido tradicional, ¿cómo ves ese futuro? ¿Cómo ves la recuperación de esos partidos? ¿Cómo ves su actuar en la política nacional? A la luz de que hoy están pues totalmente venidos a menos, ¿no? Nadie cree hoy en los partidos, todo es improvisación. Esa es una pregunta, y si puedes hacerme unos comentarios breves, te agradecería. Y dos, hablaste de creación de empleo y flexibilización. No, perdón, yo le estoy agregando el tema flexibilización laboral, es un tema que a mí me fascina. Un renombrado socialdemócrata, Gerhard Schröder, en el 2010 en Alemania, implementó las leyes Hartz, ¿no? Hartz porque era el señor Hartz, un ex gerente de recursos humanos de la Volkswagen, que implementó todo un plan de reforma laboral en Alemania que fue un éxito contundente, que volvió a ser de Alemania la locomotora económica que es hoy. ¿Y de qué se trató en breve? De liberalizar el mercado laboral, ¿no? De desanquilosar las estructuras que en Alemania, yo viví en Alemania 10 años trabajando en los 80s, 90s en Hamburgo, y veía cómo ese estado de bienestar se había pasado la raya, ¿no? Y le daba pues a todo el mundo beneficios que hicieron que el emprendedurismo alemán se muriera, ¿no? Había gente, amigos, compañeros de trabajo míos que decían, yo ahorita me voy a declarar en desempleo porque vivo mejor de la compensación del desempleo que de lo que me paga la empresa, y encima me rasco la panza, ¿no? Eso lo cambió Schröder, un socialdemócrata, insisto, por eso énfasis en eso. Y bueno, desde el 2003 la historia de desempleo en Alemania fue un éxito total. Esos dos comentarios, por favor, Enrique, si pudieras, y después ya seguimos. Damos el uso de la palabra, Enrique, a Juan Carlos Ramírez. Bueno, como han sido preguntas directas, si quieres puedo responder brevemente, ¿no? Rapidito, Ya. si quieres. O si no, si gustas, seguimos, igual las tengo en la mente. Pero Claro, mira, vamos bueno. con Juan Carlos y Claro, ahí claro. Sí. Bueno, es una alusión a los tres, Enrique. Gracias. Pero no perdamos las preguntas de Oliver, que son muy relevantes. Yo solamente... ¿me escuchan bien? Sí, fuerte, Okay. claro. A ver, bueno, gracias Néstor y amigos, y Enrique a ti. Cuando yo era director de la Escuela de la Contraloría General de la República en otras épocas, me reuní con el ombudsman de Puerto Rico, que era conocido en el mundo entero por ser un hombre honrado, honesto. Y me dijo algo bien interesante. Me dijo, si hay algo peor que un país burocrático, asfixiante y corrupto, es un país burocrático, asfixiante y no corrupto. Ni siquiera tiene la corrupción para escapar. Entonces,
La corrupción, a ver, la corrupción, la informalidad y la pobreza, los tres son hijos de lo mismo. Son hijos de un Estado asfixiante. Entonces, la corrupción viene a ser el escape de lo asfixiante, ¿no? Efectivamente, estamos metidos en normas por todo lado que son contradictorias entre ellas. Les pongo un ejemplo chiquitito nomás para que vean lo contradictorio. Cuando ayer hablábamos, ¿no es cierto?, del tema minero en algún momento, si ustedes ven la ley de regionalización, se darán cuenta que todo lo que es pequeña minería tiene que ver con la región, según la ley de regionalización. Pero cuando Humala saca los decretos legislativos del 1100 al 1107, resulta que el Ministerio de Energía y Minas tiene que dar su aprobación, porque si no, no funciona la cadena. Entonces, ustedes iban al Ministerio de Energía y Minas a pedir que lo aprueben y él les decía, no soy competente porque el competente es la región. Y si iban a la región, les decían, bueno, yo seré competente, pero si no tengo la luz verde del ministerio, no puedo hacer nada. Limbo total. Entonces, estas cosas son las que promueven pues todo lo que vivimos, ¿no? Yo me felicito por Enrique y quisiera que nos diga qué es lo que piensa esta nueva hornada del APRA, porque sí creo que los jóvenes son la esperanza y tienen mucho que dar, y además es el mundo de ellos el que viene a continuación, que nos diga qué es lo que piensa la parte política joven, la parte millennial del APRA, ¿no? Es importante, y que tenga en cuenta que en realidad la pobreza, la informalidad, la corrupción son todas consecuencias. Ninguna es causa. La causa es un estado terriblemente asfixiante y torturante. Yo he llegado a pensar que el peor de los sistemas es la democracia, porque un montón de estúpidos votan, ¿no? Entonces, claro, sale cualquier cosa. Al rey por lo menos lo entrenan para rey. O sea, la monarquía por lo menos se entrena. Algo es algo. Y cuando uno ve los avances mundiales, se van a dar cuenta que el grueso de los avances tecnológicos, económicos, se han dado en dictaduras. A veces dictaduras clarísimas, como por ejemplo Hitler o Franco o quien fuera, y a veces dictaduras asolapadas, a no ser que alguien me diga que Roosevelt era pues un demócrata completo cuando el hombre tenía un carácter que cuadraba a cualquiera y hubiera seguido siendo presidente de los Estados Unidos y no se muere, ¿no? Entonces, dos preguntas para Enrique. La primera es, ¿qué hacemos con la causa, que es el formato de Estado cultural que tenemos, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué participación tiene la disciplina, la fuerza que requiere aquel que vaya a tomar el mando? Y no olvidemos la gran importancia que tiene el relato. Pónganse a pensar en Francisco Pizarro cuando hizo su rayita en la playa y les dijo, al sur los que quieran ser ricos y al norte los que quieran ser pobres. Bueno, ese señor no tenía ninguna información de lo que había al sur, que había hecho su FODA, había hecho su business plan o qué cosa, nada. Esa es la importancia del relato. Todo el mundo va a seguir al que tenga un relato convincente y muestre una posición convincente, más allá de las cifras, más allá de la razón, la realidad o la lógica. A mí lo que más me interesa en el caso de Enrique es qué es lo que piensa la gente de su promoción, la gente de su edad, de lo que es el futuro y cómo piensan que se puede mejorar en el caso de la patria. Enrique, por favor, asumes estos 3 comentarios y luego pasaríamos a 3 comentarios más con Roberto Cado y Enrique Richter. Perfecto. Mira, de acuerdo, básicamente creo que tenemos grandes coincidencias con Axel. Creo que ha dado algunos datos también adicionales muy interesantes. Creo, y lo mencioné, que la agroindustria es presente y futuro. Creo que es un tema fundamental, sobre todo porque ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Creo que el mayor crecimiento quizás de todos los sectores. Y considero que su potencial está todavía subexplotado. Creo que es interesante esta reflexión alrededor del tema de Talara. Creo, participo y me reafirmo en la idea que habría que cerrar ese proyecto, y creo que solamente le va a causar más dispendio al Estado. Podríamos utilizar esos recursos para invertirlos en otra cosa. Totalmente de acuerdo con el esquema de los países desarrollados y una alianza estratégica, sobre todo para el tema tecnológico, que es un punto fundamental. Taiwán, por ejemplo, es un ejemplo de un Estado, digamos, democrático, y tiene altos niveles de tecnología con los cuales podríamos, sin duda,
tener un entendimiento importante, y también con los demás, con todos con los que se pueda. Yo rescato en esta etapa y he tratado de mirar las experiencias más democráticas. Me parece que la de Alemania es una gran experiencia, tanto en lo sanitario como en lo económico. Creo que es una referencia, sin duda, que hay que tomar en cuenta. Miren, por poner solamente un dato, ellos antes de que empezase a agravarse el tema, ya tenían en su sistema de salud 28.000 camas, aproximadamente. 28.000 camas UCI. Antes de que empezara, Italia solamente tenía 4.500 o 5.000 y España tenía lo propio, 4.500 o 5.000 camas. Alemania tenía 5 veces más y la diferencia poblacional no tiene relación con su tema demográfico entre Italia, España y Alemania. El nivel de previsión de los alemanes realmente es brutal, creo que es digno de admirar. Y luego, ya en el ejercicio, digamos, del control de la crisis, han aumentado, me parece que si no a 50.000, han bordeado las 50.000 camas. Por lo tanto, que han logrado que su letalidad pues, sea recontrabaja, ¿no? Que hayan podido controlar el tema bastante bien. Y además un tema que ustedes de repente, por la cercanía que han tenido a esta realidad, seguramente lo conocen mejor. Ellos cuando viene este asunto económico, ellos dicen que va a haber prácticamente soporte y crédito casi sin límite para su aparato productivo, cosa que no hicieron otros países en Europa, hubieron más idas y vueltas. Creo que ese es un ejemplo. Otro ejemplo es Corea, también muy importante, tecnológico. Lo de China es relativo, porque ellos tienen su estilo, tienen su sistema político, y no me gusta a mí como, desde una perspectiva más occidental, la política del confinamiento, ¿no? Que un poco ellos lo pusieron de moda, ¿no? Controlaron el tema en Wuhan, aislando prácticamente a toda la región de Hubei. Y eso creo que se fue copiando y al final, como en el Perú a veces copiamos las cosas mal, tenemos 90 días prácticamente de una cuarentena absolutamente medieval, cavernícola, sin inteligencia. Entonces creo que ahí habría que replantearnos algunas cosas. Naturalmente tampoco estoy de acuerdo con relativizar el problema, como Trump, que es un gran político, pero creo que en esto tuvo un revés. O peor aún, como Bolsonaro, que me parece que ha actuado de una manera más irresponsable. Por lo tanto, no estoy ni con relativizar el problema, ni con ir hacia un encierro, prácticamente un arresto domiciliario. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Vamos con todo, no perdamos de vista la India. Yo les digo desde ahora, estoy convencido, va a ser, al final de estos próximos 25 años, va a ser un actor fundamental, fundamental. Y va a contar, creo, con la alianza estratégica con los Estados Unidos. Ahí hay mucha también tecnología, software, etcétera, ¿no? El enfoque del bienestar, perfecto, sí, que no se confunda necesariamente con lo que a algunos les parece pues, una cosa un poco complicada, que es el estado de bienestar, el enfoque de la socialdemocracia europea que podría ponerse en cuestión por los resultados de España, de Italia, por ejemplo, que han tenido, ¿no? Evidentemente, los países nórdicos es una perspectiva distinta, pero ¿qué tan distinta? ¿Cómo estaba hace 25 años, por ejemplo, Suecia? ¿No? Hay que analizar país por país, no verlo de una manera integral, ¿no? Lo peor que podríamos hacer es eso. Pero sí, estudiar el caso europeo también es importante. Y finalmente, en el caso de Axel, lo de la transformación digital, yo creo que es algo básico e importante, ¿no? Cómo nosotros transformamos en efecto el estado a evitar pues, las colas, las dilaciones. Eso creo que es algo fundamental. Se habla mucho, se dice mucho, pero casi no hay propuestas concretas. Deberíamos estudiar alrededor de algún think tank cómo realmente podríamos llevar a cabo esa transformación. En el caso de la siguiente intervención, creo que hay dos puntos fundamentales, ¿no? Cuando se habla de los think tanks, por ejemplo, usualmente estos aparatos técnico-políticos no son propiamente los partidos, sino están alrededor de los partidos. Tienes, por ejemplo, la Fundación Friedrich Ebert, por ejemplo, alrededor de la socialdemocracia alemana. Tienes la Fundación Konrad Adenauer, tienes la Fundación, no sé, la otra liberal, no recuerdo cómo se llama, Newman, algo así, ¿no? Naumann, Friedrich Neumann, ya eso está alrededor de los liberales. Entonces, esos think tanks son los que proveen de alguna forma estudio y observación de políticas públicas y propuestas. Los partidos básicamente hacen política electoral, tienen equipos profesionales. Lo que yo pienso, en principio, respecto a eso, es que hay que transformar radicalmente y modernizar los partidos políticos. Yo estoy proponiendo para el APRA, en estos meses, y hasta cuando venga el próximo Congreso Nacional del Partido,
en el cual sin duda voy a participar por una posición importante dentro del partido y fundamental, que el partido necesita. Les hablo del APRA porque es donde estoy. No quiero quizás caer antipático diciéndole a los pepecistas o a otros más qué es lo que deberían hacer. Pero en el caso del APRA yo creo que hay 4 puntos fundamentales que yo voy a proponer como renovación. Primero, el punto de la narrativa, es decir, hemos dejado que 25, 30 años, aquellos que controlan las cátedras universitarias, aquellos que controlan los medios alternativos, aquellos que empiezan a controlar incluso los medios de comunicación más grandes, digan algunas cosas que han quedado sin respuesta, como por ejemplo que la bonanza económica en el Perú empezó con Toledo, cuando eso no es cierto, a pesar que tengamos nuestras impugnaciones al régimen autoritario de Fujimori. Que, por ejemplo, decir que Sendero Luminoso, el MRTA, no se trató, no perpetraron actos terroristas, sino que fue un conflicto armado interno. Esa es una categoría académica que todos debemos aceptar, y todo el mundo la acepta. Que la transición pañagüista fue lo mejor que le pudo haber pasado al Perú, cosa con la cual yo también discrepo. Pero todo eso se ha consolidado porque no ha habido una narrativa alternativa. Yo considero que un gran acierto de Haya de la Torre y la generación fundadora en el Perú fue de construir una narrativa alternativa popular desde abajo que se contraponga a la narrativa oficial, universitaria, académica del viejo civilismo, que pudo de alguna manera darle la pelea, básicamente por su raigambre social y popular. Y creo que ahora lo que se necesita es, de manera amplia, construir un relato que no sea controlado de alguna forma por la izquierda caviar, la izquierda comunista, la izquierda marxista, como quiera llamar. Por lo tanto, un punto importante del APRA es una nueva narrativa. Segundo, un nuevo programa para la justicia social. Tercero, un partido absolutamente moderno, transformado digitalmente y renovado, con nuevos voceros. Tiene que haber en el partido, en el APRA, para que se relance, para que logre sus objetivos, tiene que haber una nueva generación que sin duda asume el mando de los principales puestos directivos del partido. Yo eso creo que es algo fundamental. Hay muchos voceros a los cuales yo respeto e incluso tengo aprecio personal. Yo considero que la gente, lamentablemente en este espacio-tiempo, desconfía mucho de nuestros voceros clásicos. Creo que es el momento de empezar a impulsar gente nueva, que la hay, treintones, gente de 50, quizás de 40, incluso gente que puede venir más atrás, de 20, que puedan empezar a hablar por el partido. Y esto no solamente se restringe al APRA, sino se restringe a cualquier, sino va a cualquier partido. Creo que Acción Popular de alguna forma se relanzó un poco porque cambió el chip, más allá del incidente que al final no terminó cuajando con Barnechea en el 2016. Pero cambió el chip. Él no era un populista identificado, tenía otro lenguaje. Eso atrajo un grupo de gente determinada, lo volvió a poner en vitrina y al final terminaron ganando un montón de gobiernos locales y ahora tienen 24 o 26 parlamentarios, no recuerdo. Por lo tanto, creo que hay que cambiar un poco el chip en el APRA y en todos los partidos que quieran mantener una perspectiva de dirigencia en el futuro. Pero además hay que lograr construir estos think tanks que tú mencionas. Yo hemos construido con algunos amigos de manera intergeneracional uno que se llama Centro para la Democracia Social. Estamos haciendo algunos diálogos sobre pesca, sobre minería, sobre infraestructura, sobre agroindustria, sobre el momento constitucional en el país, capacitándonos e intercambiando ideas. Creo que eso es lo que hay que hacer. Y me parece eso importante para luego proponer responsablemente al país. La segunda parte es la gran pregunta, un poco, y además ha citado un ejemplo que es casi incontestable, porque en efecto la realidad socioeconómica alemana antes de esa reforma era pues bastante distinta, y lo que han podido crecer y cómo se han consolidado luego ha sido también casi incontestable. Sin duda la realidad alemana es una y la realidad peruana es otra. Pero yo creo que el principal tema acá es el crecimiento económico, es decir, mientras se tenga un crecimiento de 7, 8%, 6% del PBI, mientras atraiga las inversiones suficientes a nivel internacional y se crezca, yo creo que podríamos hablar de un esquema en el cual podríamos pensar algunas cosas alrededor del tema de la agenda laboral en el país, pero mientras no se crezca, mientras se tenga pues un escenario complejo, va a ser más complicado mirar las cosas tal como las miro yo. Mientras mantengamos el país sin crecimiento,
pedidos como el de una flexibilización total van a ser cada vez mayores. Y eso es lo que me temo. Porque recuerden que vengo desde una perspectiva de un partido que es básicamente un frente, una alianza de clases medias, intelectuales, líderes estudiantiles, así se fundó, más dirigentes sindicales. Por lo tanto, nuestra perspectiva va a ser siempre que el trabajador tenga adecuadas condiciones, que sea bien remunerado, que tenga un marco normativo que evite, sin duda, algún tipo de abuso. Pero naturalmente entiendo también que para que el país crezca y se desarrolle tenemos que poner en debate muchas cosas. Pero este tema, y repito, se vuelve menos contundente cuando hay crecimiento económico. Yo no recuerdo que hubiera un debate tan fuerte alrededor de estos asuntos cuando crecíamos 6, 7, 8%. Porque ¿qué pasa cuando hay un crecimiento económico grande? Lo que usualmente sucede es que, por ejemplo, en las grandes obras de construcción a veces ya ni siquiera se dan abasto, no hay mano de obra. O sea, sube tanto que un día, una temporada están con una empresa A y la empresa B les ofrece un mejor sueldo y se van. Más allá de legislación o no legislación, lo que manda finalmente es que hay crecimiento, hay inversión, hay la posibilidad de que la gente tenga trabajo y de eso de alguna forma mejora naturalmente los sueldos. Pero del otro lado está también la perspectiva de no darle al sector trabajador un mensaje de desprotección. Eso es un fino equilibrio que me parece que se puede dar si nosotros impulsamos el crecimiento económico. Me parece que hay que estudiar bien lo de Alemania porque tiene algunas aristas. Porque, por ejemplo, si bien es cierto lo que señalas, también es cierto que su participación, por ejemplo, en el tema directivo de las empresas es mayor que en el Perú, salvo que me esté equivocando, pero por ejemplo, los sectores trabajadores sindicales en Alemania tienen sitio en los directorios de las empresas. Y si alguien sale aquí en el Perú a proponer eso, por ejemplo, todo el mundo pensaría pues, que es casi una locura, ¿no? Pero en cambio ellos no. Y no significa que ese es el problema también está con el enfoque del sindicalismo. El sindicalismo, digamos, representado quizás por la CGTP en el Perú, no es el mismo sindicalismo alemán, por ejemplo, ni es el mismo sindicalismo estadounidense. Entonces, hay varios debates ahí a los cuales hay que prestarle atención, pero fundamentalmente creo que lo principal es el crecimiento económico. Con crecimiento económico, trabajadores, empresarios van a estar todos mucho mejor. Y eso es lo que no ha habido en el Perú, por lo fundamental que responde justamente a la tercera pregunta. Yo sí soy ahí de la idea de una liberalización total, en el sentido de los trámites burocráticos para la inversión. Nos hemos rodeado de una maraña brutal de trámites, de normas. Si nosotros simplificásemos, por eso digo, nosotros podríamos crear algunas comisiones de repente, si el Parlamento fuera distinto, de reducciones de normas y del Ejecutivo también de reglamentos que impiden la inversión. Y nos pongamos como meta reducir al 20% todos esos trámites. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros hacemos eso? Yo creo que la inversión estaría mucho más cómoda, los costos se reducirían. Si nosotros cambiamos la perspectiva de la SUNAT de ser persecutoria prácticamente del emprendimiento, dar facilidades, un esquema de formalización popular. Por lo tanto, comparto tu opinión que gran parte de la corrupción se explica por la maraña normativa que debemos liquidar. Lo que nosotros debemos liquidar, creo yo, en el futuro, es el excesivo burocratismo. Eso es algo que mata cualquier iniciativa de crecimiento económico. Me parece que eso y eso pasa por una reforma del Estado, y por eso planteo, hay que reducir el tamaño del Estado. Yo no soy minarquista, es decir, que creo en el Estado mínimo. Me parece que eso es una perspectiva, digamos, neoliberal, si cabe el término, que no necesariamente es correcta, pero sí creo que tal cual está el Estado dibujado en el Perú hoy día, es absolutamente gigante. Por ejemplo, entre Kuczynski y Humala, más o menos hicieron crecer el 30-40% el tamaño de los empleados públicos, por ejemplo. Y lograron llegar, o el 50% incluso, y llegaron a la absurda cifra de que de cada 10 empleos formales, 3 sean en el sector público, lo cual es una locura. Yo no digo, y repito, no digo que hay que despedir gente. Lo que sí digo es que si nosotros fusionamos ministerios, si nosotros logramos asignar nuevos roles y nuevas tareas,
no vamos a tener por otro lado el dispendio en consultorías y vamos a tener un ahorro inmenso. El Ministerio de Educación gasta más o menos 800 millones de soles al año solamente en consultorías, 800 millones de soles. Si eso lo pusiésemos en un enfoque productivo, por ejemplo, ¿cuánto empleo generaríamos con esa plata si vamos y potenciamos, por ejemplo, la pesca? Para poner solamente un ejemplo. ¿Por qué, digamos, hacia Ecuador o hacia Chile, por qué su esquema productivo pesquero es mucho mejor que el nuestro? Si nosotros tenemos mejores condiciones. Creo que eso es un tema a estudiar. A veces hay que también impulsar determinados sectores desde el Estado, sin que el Estado sea empresario, pero sí impulsarlos, que no se hace por estar gastando la plata en cosas que no tienen sentido. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que parte de la corrupción es la burocracia, son las normas, y creo que en eso hay que ser absolutamente implacable. Concuerdo contigo también respecto a, por ejemplo, el ejemplo de la minería. Recuerda que Humala llega al poder en parte financiado por 17 kilos de oro que le regalan los mineros ilegales. Y parece que lo primero que hace Humala cuando llega es traicionarlos. Él hace el esquema de formalización minera, que creo que en un año que tuvo, el primer año de su evaluación que tuvo ese esquema, solamente hubieron 7 pequeñas mineras formalizadas, o sea, fue un absoluto fracaso. Y como nadie le hizo caso, no obtuvo mejor alternativa que empezar a volar dragas. Por lo tanto, yo imagino que hubo una gran resistencia y al final no se quisieron meter en el tema. El discurso es muy peligroso. Cuando tú dices no a conga, cuando tú dices agua sí, oro no, llegas al poder y te das cuenta que lo que has dicho es una estupidez, ya estás un poco limitado para gobernar. Creo que hay que cuidarnos de eso. A cualquier alternativa que venga, tiene que ser radical en el sentido de ser firme en sus ideas, pero no irresponsable. Y eso va para la segunda parte de tu pregunta, ¿qué es lo que piensa, digamos, una nueva jornada del partido? Yo estoy construyendo una corriente intergeneracional en el APRA. Estamos apuntando, sin duda, a que más temprano que tarde podamos tomar las riendas del partido, seguramente en el Congreso que viene el año 2023, porque creo que no es un tema de edad, es un tema de capacidad, es un tema de compromiso. Nuevo no significa joven. Hay mucha gente valiosa en el APRA, de 60, 70, 50, 40, 30, 20 años, que no ha tenido la oportunidad de conducir. Y creo que podría tener en el próximo Congreso, que debe ser en 2 años y medio, 3 más o menos, la oportunidad de hacerlo. Y lo que pensamos, y algunos de ellos creo que los hemos dicho incluso públicamente, publicado en Expreso, a través de Néstor, le voy a hacer llegar 2 artículos que son propuestas para crisis 1 y 2, que es una parte de lo que yo pienso, pero parte de lo que hemos discutido también, en donde está esta visión. Aya de la Torre insurgió en la vida política del continente y del país pensando qué modelo de Estado se requería y planteó el Estado antiimperialista. Creo que esa pregunta es la que tiene que responder ahora también el partido aprista si es que quiere relanzarse. Yo creo que es un Estado eficiente, es un Estado fuerte, es un Estado pequeño, no grande como el que tenemos actualmente, es un Estado que facilite y libere las fuerzas productivas del Perú, los emprendedores, y también sea amigable con la gran inversión de todas partes del mundo, que no se ponga pues una camiseta brasileña como Humala, o que únicamente no se ponga a condecorar a médicos de determinada nacionalidad. Creo que eso es complicado también. Cuando tú estás en una, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, cuando estás en una posición comercial de negociación y tienes 2 posibilidades, creo que lo primero que haces no es ir y arrodillarte frente a una, ¿no? Creo que hay que pensarlo muy bien. Y lo digo porque algunos lo entenderán respecto, por ejemplo, a la superconcentración de determinadas inversiones en el sector hidroeléctrico, por ejemplo, energético, ¿no? Creo que hay que tener cuidado y repensar esas cosas. Por lo tanto, queremos eso, un Estado pequeño, fuerte, un Estado que facilite la liberación de las fuerzas productivas en el Perú, de los emprendedores, con un esquema de formalización gradual, por lo menos pensado para los primeros 10 años, que en el primero no paguen nada y que gradualmente vayan avanzando, que se ocupe fundamentalmente de transformar también y digitalizarlo, y que sobre todo se preocupe de una gran reforma real para la seguridad ciudadana, que es uno de los puntos fundamentales. Muchos peruanos y muchos ciudadanos no quieren otra cosa que no sea simplemente estar seguros, y en lo único en lo cual el Estado sí tiene que tener una gran participación, que es el tema de seguridad, es el punto donde más falla. Creo que en eso tenemos que ser nosotros ahí más fuertes. Y otro punto fundamental es lo siguiente: yo no le perdería la fe a la democracia. Creo que Estados Unidos, sin duda, ha tenido personalidades que algunos podrían decir que están fuera del marco democrático. Yo no creo.
pero sin duda han sido personalidades fuertes. El mismo Trump no es precisamente pues, un lord inglés, ¿no? Pero creo que han mantenido una institucionalidad fuerte y han logrado ser la primera potencia del mundo. Creo que nosotros podríamos en el esquema republicano y democrático crecer también. Y uno de los puntos fundamentales, que es otra de las propuestas y las ideas que venimos discutiendo, es ¿por qué no vamos a un esquema de mayor fortalecimiento de las capacidades para los gestores públicos? Gran parte de las cuestiones que impiden el desarrollo regional no es la falta de dinero, sino es la falta de capacidades. ¿Por qué no hacemos 2 o 3 grandes escuelas macrorregionales de gestión pública de alto nivel y obligamos de alguna forma a todos los nuevos funcionarios públicos a pasar por un concurso que implique una preparación? Todos aquellos que quieran ir a la gestión pública, que se capaciten en estas escuelas macrorregionales, y una en Lima naturalmente, de gestión pública. Por lo tanto, dotamos a los gobiernos regionales una carrera real de servicio civil, que me parece que no existe. Y creo que con eso contestaría un poco, perdón, y creo que con eso contestaría un poco las 3 intervenciones. Muchas gracias, Enrique. Pasaríamos entonces a Roberto y tu tocayo, Enrique Richter. Roberto Cadó. Ya, bueno, decía, estábamos hablando de crecimiento económico. Una de las variables para hacer un buen crecimiento económico creo que sería la reducción de las normas, como estás planteando, Enrique. Una de las cosas. Pero, ¿qué pasa con la parte legal? ¿Qué pasa por la parte judicial? ¿No sería contraproducente de alguna forma reducir la norma? Porque eso, en buenas cuentas, podría generar cierto libertinaje, si es que se sigue, como en este momento, que no hay consecuencia en la parte legal. Es decir, no sé, pues pierdes un juicio y haces lo imposible por desbaratar el resultado, buscas compadrazgos, leyadas. ¿Cómo empeorar ese escenario una reducción de normas? No sé si me dejan entender. Claro, tú afirmas que, digamos, vamos a un paquete de reducción, formamos comisiones congresales y del Ejecutivo hacia una reducción, exacto, y eso permite de alguna forma un libertinaje. Ahora, ¿es posible? Todo tiene su riesgo, naturalmente. Cuando un estadista dice que venga la inversión de todo el mundo, ok, bien, podría venir inversión responsable de China, de Europa, podría venir de Estados Unidos, pero podrían venir, digo, ¿no? De repente de, no sé, algunos empresarios, no quiero estigmatizar, solo estoy poniendo un ejemplo al azar, algunos empresarios no tan rectos de Irán, por ejemplo, de otros lugares. Siempre hay la posibilidad de que cuando abres un poco la puerta se den algunas distorsiones, pero yo me pregunto, tenemos que ir a un estudio, ¿qué es lo mejor? Mantener esta maraña normativa que tiene a todos, a la mayoría, incurriendo de empresarios que quieren invertir, y sobre todo los nacionales, emprendedores que no se formalizan, incurriendo de una u otra manera en actos ilegales y o de corrupción, o más bien liberamos todo y ponemos sin duda una vigilancia sobre eso también, pero una vigilancia ex post, ¿no? Que creo que es mucho mejor que contenerlo todo. Yo creo que la gente definitivamente, la gente definitivamente quiere progresar, quiere trabajo, quiere invertir, quiere crecer, y entenderán que si no se acogen a las pocas normas que queden, y si ellos intenten de alguna forma sacarle provecho a esta circunstancia, deberán ser castigados severamente, ¿no? Yo creo que en eso sí hay que ser muy duros y muy estrictos. Pero yo considero que en ese debate justo e interesante que planteas entre un posible libertinaje y el hecho de no acabar con esta maraña burocrática, yo apostaría, quizás me equivoque, espero que no, y si lo logramos hacer algún día, esperemos que no sea un error, que creo que sería mucho mejor liberar las cosas para que venga más inversión de todos lados y para que nuestra microinversión sumada, que es gigante a nivel popular, pueda también tener la oportunidad de crecer y no tener, por ejemplo, esta cuestión de, no sé si algunos tienen algunas relaciones con microempresarios o gente, pero al no tener acceso al crédito, terminan necesitando capital de todas maneras y terminan, por ejemplo, pidiéndole prestado a gente, digamos, que no necesariamente se financia de manera lícita,
y que no necesariamente les cobra sus créditos, digamos, con una manera bastante amable, ¿no? Por lo tanto, terminan siendo víctimas de usura y nadie controla eso, ¿no? El costo del crédito popular en negro, digamos, es muchísimo mayor que el que si fueran formales, y yo creo que hay que ayudarlos a que no incurran en eso, ¿no? Bien. Gracias, Enrique Richter. Un gusto tenerte acá. Entré un poco tarde porque tuve una visita inesperada en mi casa y no llegué a escuchar toda tu disertación, pero estamos muy contentos de tener en este grupo de todos puros tíos, una persona joven con muchas perspectivas, por lo que veo también con mucha capacidad de manejar la política, ¿no? Quería salirme un poco de la parte económica que todos hemos estado conversando y que definitivamente es una parte muy importante para el corto plazo. Nos encontramos en este momento en una situación grave que no se puede dar el lujo de pensar en el 2026 en el tema económico, sino en el tema económico tenemos que verlo ahorita en el 2021, pero como dijo Roberto Ramírez de Villar hace un día creo, también tenemos que pensar en el bosque, y el bosque es para el 2026. Entonces, yo te pregunto a ti como un líder político de un partido con mucha historia, muy importante en la vida política y nacional, ¿cómo ves tú a la juventud hoy en día? Y no te pregunto por tus colegas del partido, sino te pregunto en general por toda la juventud peruana. Yo creo que hay una diferencia enorme entre la juventud que te acompaña hoy en día con nuestra juventud de los años 70, ¿no? De los años 80, en las que prácticamente acá todos hemos estudiado en una universidad, y creo que en nuestra época todas las universidades del Perú estaban invadidas por la política, salvo la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico, y todas las demás tenían que hablar de política, hasta la Católica, si bien las huelgas más o menos que se podían manejar, pero habían manifestaciones, habían discursos, habían posturas políticas de todos lados. Hoy en día ya no hay, desde que Fujimori eliminó el comunismo en las universidades nacionales, nuestros hijos, tu generación, se ha educado en un mundo prácticamente apolítico, salvo que te interese realmente la política como tú, que participes en un partido político que pudo ser el APRA, Acción Popular, el PPC, pero ¿cómo ves tú en general a tu generación en el tema político? ¿Crees que vas a conseguir un arraigo en tu generación para que se puedan hacer cambios radicales con gente capaz? ¿O lo ves como yo, que veo a mis hijos que están en los 30, en los 29 años, que se preocupan más por ellos que por la política en general, ¿no? Me dicen, papá, esto no tiene solución, o sea, yo me preocupo por mi carrera, por mi futuro, y si en el Perú las cosas no funcionan, pues me voy a Brasil, y si en Brasil no funciona, me voy a Estados Unidos o me voy a España. Tengo que hablar con ellos, discutir con ellos, pelearme con ellos y decirles que es importante que se preocupen por la política. No tuvieron la suerte que nosotros tuvimos o la mala suerte, no lo sé, de conocer a tantos políticos como Néstor, que tenía ahí su centro federado en la Católica. Y veo que los jóvenes hoy en día son tan muy mala fue la gestión que dijiste mala suerte. Entonces, por eso te pregunto, ¿crees tú que puedes jalar gente de tu generación para que se preocupe por el futuro inmediato o mediato, digamos, para el año 2026 de nuestro país, que tanto necesita de los jóvenes y ya están prácticamente debiendo tomar las riendas del país? Sí, Mira, gracias Enrique, perdón al tocayo y expositor principal. Enrique, quería también combinar para que fueran tres. Perdón, adelante, por supuesto. Analizaras, Enrique, o nos expresaras cuál crees cómo va a venir ese devenir que tú has tocado muy bien, porque he compartido yo precisamente al grupo nuestro el día de hoy
ayer también se comentó algo, este excelente artículo que ha escrito César Campos, probablemente lo has visto en esta revista, Punto Medio se llama, esta revista del señor Arrunátegui, ¿no? Justo medio. Justo Medio, ¿no? Justo Medio, ha hecho César un muy buen enfoque sobre el presidente Vizcarra, ¿no? Analiza precisamente a los historiadores, a los observadores más certeros de Vizcarra, como Meléndez, como Miguel Rippel, ¿no? Varios de ellos, y llega a las conclusiones pues, que tú también expresabas, ¿no? De la posibilidad que Vizcarra pueda estar montándose pues, en un caballo post-2021, ¿no? Lo mismo lo escuché a Mauricio Mulder hace poco, recientemente, para el día de su cumpleaños, que fue el lunes, con Baella, también mencionando que ve la posibilidad de que Vizcarra, pues, con esta pandemia, como habla Enrique también, Enrique Richter, concateno con ellos, que las universidades pues están paralizadas, ahorita ni siquiera se pueden, no hay política en la universidad, sino que están imposibilitados hasta de reunirse, no existe la universidad, todos están simplemente en contactos virtuales, entonces montarse en un caballo de continuidad en el poder no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado, más con una sociedad que está, como dijo también Juan Carlos, está también un poco, son sociedades pues que gustan de los dictadores, ¿no? En el fondo también, ¿no? Entonces, ¿cómo enfoca un político joven con inteligencia como tú, Enrique, cómo enfoca esta posibilidad y sobre todo cuál sería, porque ya hay que irlo viendo, yo lo he venido comentando desde el principio de que arranca la cuarentena, yo veía también esa posibilidad, ¿no? Siempre he dicho, lo principal de acá es la transferencia del poder del 2021, ¿no? El resto pasa a un segundo plano, ¿no? ¿Sabes? La gobernabilidad, como hemos estudiado en la universidad, gobernabilidad significa en estos países transferencia del poder de un gobierno a otro democráticamente. Entonces, cuando eso entra en complicación, pues ya son palabras mayores, Enrique, que yo quisiera expresar cuáles van a ser las estrategias, cómo se va a mover los grupos políticos serios, como los que tú representas, cómo es ese análisis no tan lejano, ¿no? Más bien del corto plazo. Perfecto. Bueno, haciendo las intervenciones, sobre lo primero más o menos ya había contestado, sobre el tema que hay que apostar por la reducción normativa. En lo segundo, mira, yo no soy tan pesimista, yo sí pienso de que hay dos elementos fundamentales en la juventud. Si bien hay un desapego total a la política, no hay un desapego total, digamos, al bien común. Es decir, las solicitudes, por ejemplo, para ser voluntario en las causas, por ejemplo, animalistas, medioambientales, en las causas para el cuidado o el apoyo a los asilos de ancianos, el tema de voluntariado, por ejemplo, en algunos hospitales, son bastante pedidos ahora. O sea, hay gente que quiere, digamos, apoyar. Lo que pasa es que no hay un hilo conductor entre el bien común, esa mayor preocupación de las nuevas generaciones, con la idea de la política. Y creo que restablecer ese puente es lo fundamental. Y ellos creen que eso no puede derivar en una perspectiva política, le han perdido la fe a ese tema, pero a la vez quieren reengancharse. Por ejemplo, gente con la cual yo guardo una enorme distancia, ¿no? Tanto interna en un caso como externa en estos dos ejemplos que voy a poner. ¿Qué es lo que caracterizó a Enrique Cornejo y qué es lo que en la elección del 14, en el 18 le fue muy mal, ¿no? En la elección del 14, ¿qué es lo que caracterizó a Julio Guzmán en la elección del 16?
hay un hilo ahí conductor que habría que analizar. Y es un perfil de una persona más o menos solvente, sin escándalos por lo menos probados hasta esos momentos, y básicamente que viene de un espacio tecnocrático, que maneja un discurso tecnocrático. Así sea un militante de un viejo partido como Cornejo, o sea el líder fundador de un nuevo partido, que es otra cosa importante, que fue Guzmán. Por lo tanto, yo creo que lo que sí existe es una juventud de las diferentes clases medias, universitario, de institutos, que quiere un discurso que apele a la tecnología, que apele a la modernización del Estado, que apele a, digamos, un nuevo lenguaje. Eso está. Si no, no hubiera habido el efecto que tuvo ni Guzmán ni Cornejo en el 14, en el 16. Creo que eso no se va a perder fácilmente. Lo que nosotros necesitamos, por lo tanto, es acercarnos justamente a esos perfiles para poder traerlos también. Y ahí yo creo que el relato que vamos a preparar como think tank, como Centro para la Democracia Social, la idea es, para que podamos tener mayor impacto, vamos a empezar a presentarlo en el mediano plazo en universidades. Vamos a pedir presentar la idea y los grandes parámetros del Centro para la Democracia Social como propuesta al país, en Tacna, en Moquegua, iremos a Lambayeque, iremos a La Libertad, no en los locales partidarios, sino fundamentalmente en facultades. La Facultad de Derecho, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería de diferentes universidades del interior del país. Y trataremos en nuestra idea y en nuestra perspectiva de país alrededor de nuestras propuestas, interesar a gente joven. Yo les garantizo que de todas maneras va a haber mucho que se van a interesar, porque no, hay ausencia total de un mensaje. Si ustedes se han dado cuenta, nadie está recorriendo las universidades hablando de modernidad, hablando de un Perú, digamos, como el que estamos conversando hoy día aquí. Yo creo que a muchos universitarios sí les interesaría. Por un lado, los que tienen una vocación más esquemática, digamos, que no son pocos. Y por el lado de los que tienen una vocación social, pero no política, construir ese puente entre el bienestar social y la política y la participación juvenil como elemento fundamental de ese tema. Y para los otros, los que ya no les interesa ni lo uno ni lo otro, siempre, siempre el tema de una crisis económica social trae necesariamente el hecho de querer participar más activamente en el debate público. Cuando no tienes chamba te quejas más. Y eso lamentablemente va a pasar en este contexto. Porque seguirá la emergencia sanitaria, será el virus, pero van a quedar la ausencia de 3 millones de puestos de trabajo, que fundamentalmente, les garantizo, serán de gente joven. Ahora, al reducirse notablemente la convocatoria laboral, lo que van a preferir muchos, al contrario de lo que algunos creen que es lo más barato, que pueden ser jóvenes en teoría, van a preferir gente con experiencia que pueda hacer más de una cosa a la vez. Por lo tanto, quizás los más empleados ahora sean gente de 40, 40 y tantos, 50, digamos 30 y tantos, ¿no? Y los menores más bien son los que tienen que aprender en esta crisis donde no hay tiempo para nada y hay que producir rápido con poca gente, de repente no tienen ni empleo. Por lo tanto, van a preocuparse más por las cosas políticas. Estoy convencido de eso. Más bien, lo que hay que evitar es que esa masa que puede interesarse en la política no vaya a terminar en opciones populistas, demagógicas o comunistas incluso, ¿no? Que yo creo que el Movadef sigue actuando, creo que el Frente Amplio es una demagogia que sigue actuando, creo que hay que tener cuidado con esas perspectivas. Eso respecto a la juventud. La continuidad en el poder. Yo creo que Vizcarra quiere quedarse. Yo creo que el Parlamento no le haría ningún problema a ampliar su mandato, ¿sí? Pero yo no sé si ya están dadas las condiciones para que sea fácil. O sea, es decir, es como tú bien dices, en el sentido de que no hay una organización popular, no hay nada, podrían quedarse sin usar mucho los tanques. Sí. Pero yo no sé si Vizcarra mismo ya, con los meses, piense que es la mejor alternativa quedarse en el poder. Por un lado, lo tiente el hecho de manejar el país, sin duda, incurrir seguramente en actos poco lícitos, blindarse de las investigaciones que tiene, sin duda debe ser la principal motivación, pero por otro lado, después de lo que viene, yo creo que va a terminar tremendamente desgastado, tremendamente desgastado. Es más, fíjense las 2 últimas o las 3 últimas conferencias de prensa de Vizcarra, se le nota visiblemente ya golpeado.
quizás la popularidad sigue igual o ha bajado no mucho, pero él mismo como actitud personal, siento que está un tanto abatido. Yo no sé si llegue con la fuerza suficiente para decir, vamos a una reelección. O sea, ya. A lo que les quiero decir es, yo creo que el camino reeleccionista de Vizcarra ganando una elección en las urnas, ya eso ya está muy, 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 muy complicado. Lo que queda es lo otro. Me pongo de acuerdo con el Parlamento, hay pandemia, por lo tanto extendemos 6 meses, un año más. Esa es la nueva batalla. Yo ya no creo que él sea candidato. De verdad, yo siento que ponerse ya bajo la lupa de una elección popular con votos, eso lo va a pensar 2 veces. Lo que él va a querer es quedarse sin elecciones. Ese es el problema. O sea, no va a querer que haya elecciones de 6 meses o en un año mientras prepara la transferencia del poder a alguien de su entorno. Cosa muy difícil porque él es bastante desconfiado. Por lo tanto, yo estoy convencido que si la sociedad civil empuja a que tiene que haber un recambio, al final podemos terminar logrando el cometido. Vamos a ver, será una dura batalla, pero creo que todos los sectores democráticos, y los sectores democráticos en particular que creen en la apertura comercial, en la libertad económica, tenemos que estar unidos. Y yo creo que lo mejor que podría pasar a la oposición institucional y democrática, es decir, el PPC no está en el Parlamento, solo está Acción Popular de los partidos tradicionales. El APRA no están algunos sectores liberales, no hay ni un solo liberal prácticamente en el Parlamento. Hay muchos aventureros, muchos populistas, por lo tanto no creo que sea tan descabellada la idea de empezar a pensar en algo colectivo, una candidatura colectiva, sería algo interesante a analizar. Estoy seguro que... Tipo Pérez de Cuellar. Eso fue en el 95, ¿no? El 95. Fue en el 95. Pero alguien que se comprometa básicamente primero con la generación de empleo, que es lo que yo les estoy diciendo. El discurso de la generación de empleo, la reactivación, no tanto de la economía, sino la reactivación del empleo popular, y que se comprometa además a no realizar experimentos que afecten la posibilidad del crecimiento. Creo que una candidatura alrededor de eso, yo estoy seguro que en el APRA habría una evaluación muy interesante sobre eso. Porque nosotros también entendemos que nuestras fuerzas están sin duda bastante diezmadas, pero que con un trabajo a mediano plazo nos podemos recuperar. Pero el Perú no puede esperar necesariamente un mediano plazo. Hay que definir una elección en el 2021 y creo que esperemos que la dirigencia y seguramente la participación de los militantes, y vos sin duda irá en esa línea, de la necesidad de articular un frente con distintas fuerzas democráticas que permita al Perú que la continuidad, ya no de Vizcarra, sino de lo que representa Vizcarra, más allá de la improvisación, la incapacidad, sino el populismo y un creciente estatismo, no siga avanzando. Creo que ya nos curamos ya de eso, desmontamos el Estado velasquista. Yo creo que ahora no podemos regresar a ese esquema, sería realmente suicida. El Perú está bastante bien enrumbado como para volver a algo como eso. Y creo que todos los demócratas tenemos que estar en esa batalla sin duda. Y ojalá que podamos construir una candidatura más o menos unitaria, ¿no? Ojalá que sea así. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por tu participación. Siempre cuenta con nosotros para apoyar tus proyectos y un gran abrazo con todo el grupo, todo el equipo. Hasta luego, queridos amigos, les agradezco mucho y a través de Néstor seguramente ya nos estaremos conociendo en persona. Hasta luego, muy amables. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias. Chao. Gracias, Chao a Néstor. todos. Gracias, amigos. Chao, chao. Ya nos vemos en el chat.